como que ya tenía esa configuración, ¿no? en la mente de que uno tiene que vivir sufriendo más, no puede vivir tan feliz. Escuchar esas cosas de las personas que dejaron su país porque no se lo aguantaban más, pero no todos son así. El pueblo de Rusia está siendo rehén. Bueno, decidí filmar en el descanso de mi trabajo porque últimamente no tengo nada de tiempo, así que como hoy no me toca almorzar, pero tengo que hacer ayuno para un estudio, entonces decidí tomarme ese tiempito para seguir un poquito más con este tema. No es el formato ideal, bueno, estoy filmando con mi celular que no es de gama alta como para que filme bien, pero bueno, ya en un futuro tengo que resolver el tema de las cámaras porque la verdad que la GoPro no la llevo para todos lados y necesitaría como tener más oportunidades de grabar así en ratos libres, en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, acá quería aclarar qué otras cosas tiene la cultura rusa que a mí un poco me escandalizan. O sea que obviamente de chica las tomaba naturalmente, ¿sí? Pero como después yo he cambiado mi identidad, he cambiado de cultura, ahora lo puedo ver desde afuera y antes lo veía, bueno, desde adentro y de hecho cometí exactamente los mismos errores. Y son cosas que quería destacar que después traen por ahí problemas a la hora de emigrar, pero también, como ya lo he explicado un poco, tienen que ver con que las políticas del presidente actual, a pesar de ser muy, digamos, restrictivas en cuanto a los derechos y libertades individuales, como que a la gente no le molesta tanto eso. Es un tema muy complejo, pero quería tratar de explicar un poco cómo es esa cultura, cómo es la crianza también un poco, porque yo misma lo he padecido, ¿sí? Y también, bueno, para disipar algunos mitos, ya que la gente, bueno, idealiza y no se imagina la realidad. Y si hubieran ido a vivir allá, hubiese sido duro para ellos. Y ahora les explico por qué. Ya desde chicos hay mucha presión, ¿sí? Hay mucha presión en la escuela, lo cual hace que primero las personas vivan exigidas, pero después lo tienen que descargar por algún lado, ¿sí? Entonces también son exigentes. Es decir, un ruso promedio vive más exigido y es más exigente que por ahí las culturas que conocemos nosotros, las culturas occidentales, ¿sí? Y eso tiene sus consecuencias, ¿sí? Y lo voy a decir como lo siento yo, porque yo lo he experimentado. Por un lado, por ejemplo, a mí lo que me pasaba, y es horrible, es que cuando terminé viviendo en Latinoamérica, yo sentía como que las personas esforzándose menos y viviendo como con más tranquilidad y sin estar tan exigidas vivían mejor, ¿sí? Esa fue mi primera impresión en el año 2001 cuando nosotros llegamos acá. Las cosas después han cambiado, ¿sí? Las cosas han cambiado, la situación económica ha cambiado tanto allá como acá, pero esa fue mi impresión y era como mi yo interior decía como que no, eso no está bien, hay que ser más dura, hay que exigirle más a la gente tiene que esforzarse más, es como que ya tenía esa configuración, ¿no? en la mente de que uno tiene que vivir sufriendo más, no puede vivir tan feliz, ¿sí? Hasta que después uno aprende a hacerlo. Realmente cuesta porque te crean una mentalidad bastante de sometimiento, ¿sí? Que vos tenés que vivir sometido a algo, a una exigencia, a una presión. Y que de lo contrario, no sé, es como que algo anda mal. Tal es así que como yo me sentía muy relajada en la escuela, después yo misma me obligaba a estudiar cosas. También te presionan para destacarte, ¿sí? Es como que vos tenés que ser mejor que los otros que te rodean, pero mejor no como persona, ¿sí? Mejor alumno, tenés que demostrar mejores como habilidades o capacidades. Incluso puede ser como nivel cultural, ¿sí? Como saber más del arte, de la cultura.
pero todo pasaba como por ser más instruido, pero no demostrarte mejor persona. Es como que allá mejor persona está asociado a eso, a desarrollarte habilidades, pero no está muy enfocado en las relaciones entre las personas, en cómo tratás a la otra persona, en cómo la haces sentir. Por lo cual yo siento que la empatía ahí es la que flaquea un poco, o sea, no es algo que se desarrolle tanto. Bueno, además, con tanta exigencia, creen que por eso son más inteligentes, ¿sí?, que muchos otros pueblos, y más habilidosos, que en algunos casos puede ser así, porque, bueno, te exige, o sea, la sociedad te lo exige. Pero por otro lado, hay ahí un síndrome, ¿no?, de querer rebajar a otro para sentirse superior. Y eso es lo que perjudica mucho después a los migrantes de aquellos países que, de hecho, las cosas que yo estoy nombrando eran así, no solamente con la gente de Rusia, ¿no? Nosotros también conocíamos a armenios, georgianos, ucranianos. Bueno, nosotros veníamos de Ucrania. O sea, todas esas culturas eran así. Yo ahora no sé mucho. Yo ahora sí sé cómo son los rusos. Porque miro el contenido que crean, interactúo con las personas rusas y ahora sé muy bien que en realidad yo interactúo con migrantes más que nada, ¿sí? Y el migrante no es como cualquier, no es súper representativo, sino es como absolutamente cualquier ruso. Son personas que tenían que estaban disconformes con muchas cosas de su país, por lo tanto, a lo mejor tienen un poquito más de humildad con respecto a los que viven allá y siguen creyendo que, bueno, que son los mejores, y a eso suma que el país es grande, que en armamento se ha desarrollado mucho, entonces claro, todo eso le infla el ego a la gente, aunque vivan sometidos, aunque vivan bajo presión. Como es más importante ser mejor que otros, como que toda la vida de mierda, perdón, pero para mí es una calidad de vida bastante pésima, se justifica por ese lado. Por eso muchas veces los rusos que llegan, bueno, genéricamente lo digo así, pero yo lo he visto de nuevo en georgianos, en armenios, en ucranianos, en moldavos, en bielorrusos, esos mismos comportamientos, ¿no? Que cuando llegan a otro país suelen decir, por lo menos entre ellos, que la gente de esos países es más tonta, ¿sí?, que es menos habilidosa, que no sabe hacer las cosas bien, que por ahí sí se destacan, ¿no? Porque algunos me dicen los peluqueros, los estilistas o las que te hacen la manicura, todo eso, rusas, que son las mejores, qué sé yo. Bueno, pero eso no significa que todos los profesionales del país donde ellos viven no sepan hacer nada, pero son muy de decir eso, sí, son muy de decir eso, y cuando lo escucho exploto, sí, la verdad que me pongo furiosa porque la verdad que estoy podrida, ¿no?, de escuchar esas cosas de las personas que dejaron su país porque no se lo aguantaban más, y que se quejen de todas esas pelotudeces realmente. O sea, a mí me da mucha bronca, y más ahora con la guerra. Porque nosotros podemos tener inseguridad, por ejemplo, si tenemos delincuentes, pero no es la norma. En nuestra cultura no está bien visto, considerado, los chorros, o sea, los ladrones o los asesinos no están bien para nosotros. Eso no está bien. En cambio, ellos aceptan muy bien lo que hace su país ahora, sí, con toda esta situación de la guerra, lo rebancan. O sea, la mayor parte de toda una población apoya toda esa matanza que se está llevando a cabo, todo ese daño que se está causando. Entonces, para mí eso es grave, y por eso cuanto más traté de aprender sobre la cultura rusa, porque muchos de los rusos que vienen acá dicen, no, bueno, nosotros no apoyamos eso, y muchos de allá de Rusia no apoyan todo esto que sucede, ni el régimen, porque realmente está implementando cada vez más leyes que quitan derechos, sí, que literal quitan derechos, que se meten con los derechos humanos, pero no todos son así. El pueblo de Rusia está siendo rehén, ¿sí?, de su gobierno. Pero cuanto más miro cómo es la gente allá, más me doy cuenta que no, o sea, realmente no. Ellos lo aceptan. Fue un pueblo siempre muy sometido,
muy esclavizado. Y lo que yo he leído es que fue el pueblo más esclavizado del mundo y de la historia por sus propios gobiernos, ¿sí? Había un régimen que se llamaba, era como un régimen feudal, se llamaba Kripasnoe Prava, es decir, que la gente que trabajaba en las diferentes estancias en Rusia pertenecía, o sea, no se llamaban esclavos, pero eran algo por el estilo, porque pertenecían a esas estancias, a esas fincas, ¿sí? Y eso duró un montón de años, ¿sí? Eso fue una época muy larga en la historia de Rusia. Y eso ha sucedido en otros países, pero colonizaban a otro pueblo. No es por justificar, es horrible también que colonicen, esclavicen a otros pueblos. Pero Rusia es el país que más ha esclavizado su propio pueblo, ¿sí? Donde la misma gente viviendo dentro de su propio país se convertía en esclava porque así era, ¿sí? Porque así se manejaban. No tenía nada que ver con las guerras, con las conquistas. Y después hay otro temita, y es que hay una supremacía ahí, ¿no? O sea, existe la supremacía racial, que se habla poco porque está muy naturalizado. ¿Sí? En Rusia hay muchas etnias. Está la Federación Rusa, ¿sí? Donde tienen regiones, provincias y repúblicas que están adentro de Rusia, como que tienen diferentes entidades adentro del mismo país. Porque hay algunas repúblicas después del 91 que quedaron adentro de Rusia y otras que se separaron. Y de las que quedaron adentro, o sea, son muchas etnias distintas, ¿sí? O sea, visualmente, físicamente la gente es diferente. Hablan idiomas que ni siquiera son eslavos, que no tienen ningún parentesco con el ruso, ni usan cirílico, ¿sí? en sus letras, en su escritura. Y lo que tienen estos pueblos es que fueron rusificados. Eso es para aquellos que tampoco creen y no entienden por qué se dice que Rusia también es un país imperialista. Entonces, allá es como que creen mucho en que, primero eso es horrible lo que voy a decir, pero es así, creen mucho en que el que no es blanco eslavo tiene como capacidades diferentes, ¿sí? Existe esa creencia, o que tiene comportamientos diferentes. Ellos creen mucho en eso, ¿sí? Que la gente que no es, digamos, blanca o eslava, que es inferior. No todos, ojo, no todos los rusos creen eso, pero sí existe. Y lo que escuché muchísimo, porque yo veo muchas entrevistas, no es que yo me pongo a leer historia, me pueden acusar de que no sé de la historia, pero ya en su debido momento he leído lo que quise, lo que necesitaba leer. Yo ahora me informo, sí, a través de testigos, ¿sí? De testigos, de personas que presencian las cosas, que viven las situaciones. Yo hablo ruso, lo entiendo perfectamente. No hablo ucraniano, pero lo entiendo bastante. Así que bueno, tengo acceso a una serie de fuentes que por ahí desde acá muchas personas no lo tienen, porque lamentablemente hay también material en inglés, pero en español hay muy poco y no ponen por ahí subtítulos. Pero bueno, yo lo escucho directo, sin traducción, sin nada. Si yo agarro los videos y los escucho en ruso perfectamente. Yo el ruso lo había perdido un poquito, me costaba hablarlo hace 2 años, pero desde que empecé a comunicarme con personas rusas lo recuperé casi al 100%, pero siempre lo entendí al 100%, ¿sí? Nunca dejé de entender el ruso, ¿sí? Hubo una época en que me costó hablarlo, porque no lo usaba en mi vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que viven en las repúblicas, esas que quedaron dentro de Rusia y que son otras etnias diferentes, por ejemplo, los padres les dicen a sus hijos, bueno, aprende bien el ruso y no lo hables con acento, porque si no, cuando vayas a Moscú, cuando vayas a San Petersburgo o a alguna ciudad grande a estudiar y a trabajar, vas a ser como de menor categoría. Pero lo peor de todo es como que ellos lo creen, o sea, realmente se creen que es algo para avergonzarse, que su cultura es para avergonzarse y que su idioma no vale la pena. Si muchos lo creen en verdad, y eso se lo estuvieron inculcando a sus hijos. ¿Para qué? Por una cuestión adaptativa, ¿no? De que los hijos tengan mejor futuro. O sea, tenían que dejar su identidad para tener mejor futuro.
A eso se le dice rusificación, pero bueno, la rusificación fuerte se dio en las épocas de la Unión Soviética y en las anteriores, donde en muchos de esos pueblos remotos a los chicos se los mandaba a escuelas como internados, ¿no? Como internos, o sea que quedaban ahí durante varios años y salían de ahí habiéndose olvidado su idioma original, ¿sí? Y hablando solamente en ruso y culturizados, digamos, con esa cultura. Supuestamente por su bien, ¿no? Entonces, eso fue muy colonialista, ¿sí? De hecho, muchos de esos pueblos, las personas, digamos, de esos pueblos, tanto las repúblicas que quedaron adentro de Rusia como las que quedaron afuera, a veces se juntan, les voy a dejar un enlace en la descripción del video, se juntan a hablar de la llamada decolonización, como que ahora empezó a surgir un movimiento que quiere recuperar esas culturas. Acá esta chica, que es de la República de Sajá, habla de cómo su república fue colonizada durante los últimos 400 años y fueron saqueados sus recursos, y también de la manera en que fue humillada su cultura. A todo esto, adentro de la república les quedan migajas, lo cual lleva a que el nivel de vida sea muy bajo. Así que bueno, como verán, yo creo que la mayoría no sabe de esto, no se lo imagina. Y otra cosa que la gente se confunde es que cree que Rusia es comunista cuando es un país súper capitalista. Y para la gente de allá, nosotros acá tenemos populismo salvaje, ¿sí? Así le dicen, que en Latinoamérica rige el populismo salvaje. Así que hay mucha confusión de nuevo y hay mucha imagen distorsionada de lo que es Rusia y de lo que es su gente. Después, bueno, tienen características súper positivas, pero yo quería destacar aquellas que llevan al pueblo de Rusia a apoyar la guerra, sí, a apoyar un régimen que va quitando derechos. Ese era el objetivo, ¿sí? Y bueno, por otro lado, tratar de ser pacientes con los migrantes que vienen de allá, porque a veces pueden sonar un poco ofensivos y, bueno, eso, como que ellos creen que son directos y sinceros, pero de este lado se siente que pueden ser ofensivos y un poco brutos en ese sentido, un poco mal educados. Y bueno, hay que tenerle paciencia, vienen de una cultura muy heavy y el primero que lo sufre, el que más lo sufre es esa persona, ¿sí? Es esa persona. O sea, ya sé que uno se puede sentir ofendido, pero esa persona es la que lo padece todo el tiempo, pues se tiene que aguantarse ella misma, ¿sí? Así que bueno, fue un poco tal vez negativo, pero ustedes saben, de nuevo, que yo ayudo un montón a los rusos a pesar de las diferencias culturales, porque muchas de las personas que llegaron acá es por cuestiones ideológicas. Ellos quieren un futuro, un mundo mejor y un futuro mejor para sus hijos, y pueden parecer desagradecidos a veces, pero en el fondo valoran mucho el poder estar acá en la Argentina y poder desarrollarse como personas, poder vivir en paz, ¿sí? Y tener la libertad de expresión, que probablemente no sea al 100. ¿A qué me refiero? A que no pueden hablar abiertamente en ruso. O sea, algunos lo hacen, pero a su riesgo, ¿sí? Pero corren riesgo igual, si aunque acá se expresen, corren riesgo en que algo les pase. Todos, a la mayoría les quedó algo en Rusia, ya sea alguna propiedad, algún familiar, o incluso, bueno, a algunos les quedaron hijos más grandes, vinieron con hijos más chicos, pero los hijos mayores de edad se quedaron allá y no se quisieron ir, o como mínimo tienen a sus padres allá, o hermanos. Entonces tampoco pueden expresarse tanto estando acá, pero bueno, por lo menos en el día a día con gente pueden sentirse libres, salvo, bueno, por estas diferencias culturales que les va a llevar tiempo. Es como algo muy rígido para cambiarlo. Lo sé porque a mí me costó años. Y yo me trajeron a los 14 años, era adolescente, pero me costó varios años salirme de eso. Sin hablar ya de otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con otros valores ya más tradicionales, de si hablamos del rol del hombre y la mujer, de cómo es el trato entre la familia. Bueno, todo eso ya es como más complejo.
Esto da para otro video, ¿no? Así que bueno, quería aclarar esas cuestiones, quería desmitificar ante todo. De nuevo, es gente que cuando entra en confianza son muy amigueros y muy predispuestos, ayudan mucho, se ayudan muchísimo, como más o menos como nosotros, ¿sí? En nuestras amistades nos ponemos totalmente a disposición. Les lleva más tiempo, pero cuando se hacen amigos son tan unidos, ¿sí? tan cercanos, ¿sí? Las amistades de ellos como las que estamos acostumbrados acá. O sea, tienen mucho en común en ese sentido. Bueno, las demás cosas las tienen que ir superando, pero hay que darles tiempo y hay que tener paciencia. Y eso me lo digo a mí, se los digo a ustedes, porque yo justamente a veces tengo que lidiar con eso y a veces me siento culpable porque a veces me cuesta tolerar estas cosas. ¿Por qué? Porque ya las superé, ya quedaron en el pasado y bueno, de repente tengo que volver a lidiar con lo mismo 20 años más tarde, ¿no? Porque la cultura no cambió tanto, o sea, no han cambiado en general. Si acá no cambió tanto, la cultura de allá tampoco. Cambiaron algunas sutilezas, ¿no? Pero como que la cultura de acá ya era, cuando nosotros llegamos hace 24 años, ya era mucho más abierta, más tolerante, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que valorar, porque es algo que tenemos para ofrecer. Y las personas vienen acá, obviamente, no por mejorar su nivel económico, definitivamente eso es poco probable, pero sí buscan eso, ¿sí? Es un bien invaluable que tenemos, digamos, es lo que tenemos para dar. Ellos creen que vienen, digamos, a darnos algo, o bueno, por ahí con su crítica constructiva, como creen ellos, nos pueden ayudar, pero después ellos se van a dar cuenta que en realidad ellos van a ser ayudados acá, ¿sí? Que a ellos los va a ayudar cambiar su mentalidad. Y bueno, lo mismo le aconsejo al que tiene que emigrar, que no va a poder enseñarle a su pueblo nuevo, ¿sí? donde emigró, a vivir o a ser mejor. No va a pasar, vas a tener que cambiar vos. Es así. Bueno, gente, ahora creo que profundicé bastante más. De nuevo, es un tema complejo, siempre aparecen más cosas. Y probablemente cuando ya junte más material sobre este tema saldrá otro video, porque da mucho que hablar. Y para mí fue todo un descubrimiento, si bien ya pasé por este proceso, pero después pasaron años y me olvidé de todo esto que viví, de todo por lo que tuve que pasar para poder cambiar de mentalidad, para poder cambiar mi forma de ser, porque es así. O sea, literal tuve que cambiar mi forma de ser para poder adaptarme y para poder ser feliz, ¿sí? Porque si no, o sea, no podés irte con tu caparazón a otro lado y seguir en tu caparazón, así no funciona. Bueno, nos vemos en la próxima y pónganme en los comentarios si les quedó alguna duda y de última podemos armar después un videito con preguntas y respuestas. Hasta luego.